Pueden tomar sus lugares ahora sí, hermanos. Y estamos en una fecha especial, tremendamente especial. Estamos en la época de Navidad. Estamos regocijándonos, alegrándonos, porque celebramos la encarnación del Verbo eterno. Celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo, pero no solamente como una tradición o como un nacimiento más, sino en todo el significado profundo que eso tuvo. El Verbo fue encarnado, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, dice la palabra. Pero no podemos ser insensibles tampoco a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y hoy es un día además especial para nosotros como BAM, porque les decía, es un aniversario más de Vida en Abundancia de México, 23 años que se han pasado rapidísimos, pero estamos en un país, somos mexicanos, vivimos en este país y vivimos en un país que el día de mañana celebra una tradición tremendamente importante para el país y para millones de personas en este país. Y yo no quise ser insensible a ese hecho, porque además tiene que ver también con lo que nosotros celebramos en la Navidad de alguna manera, de alguna forma. Y bueno, entonces yo sé que los que están aquí a lo mejor ya se estén imaginando, además de la lectura que hicimos, de qué vamos a hablar. Miren, una de las cosas que yo escucho con frecuencia de parte de quienes no son cristianos evangélicos, principalmente de parte de quienes son católicos romanos, algo que escucho con frecuencia y que creo que a veces es dicho por desconocimiento, otras veces a lo mejor es dicho con toda la intención, pero dicen, ustedes son de esos que no quieren a la Virgen María, o ustedes son de esos que no creen en la Virgen María. Y yo quiero asegurar hoy, y quiero afirmar, que nosotros creemos en la Virgen María de acuerdo a lo que dice la Biblia de ella. Quiero afirmar rotundamente que yo no conozco a ningún cristiano evangélico, conozco a miles de cristianos evangélicos de diferentes denominaciones, no solamente de nuestra iglesia, y no he encontrado hasta ahorita a ninguno que odie a María o que la aborrezca o que diga cosas indebidas. Simplemente creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia no es solamente un libro, como me decía un taxista con el que venía platicando el otro día, me decía, es una joya de la literatura hebrea. Sí, es una joya de la literatura hebrea, griega y de muchas otras, pero es mucho más que eso. Creemos que este libro es la palabra revelada de Dios, que Dios se ha revelado a través de diferentes personas a lo largo de la historia para dejar la palabra que Él quería que llegara a nosotros. Toda la Biblia, dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. A veces decimos desde el en hasta el amén, porque la Biblia empieza Génesis 1:1 con un en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y termina Apocalipsis capítulo 22, su último versículo, con un amén. Decimos desde el en hasta el amén es palabra de Dios, es palabra revelada por Dios. Por lo tanto, cada enseñanza, cada palabra que viene en la Escritura es importante para nosotros. No tenemos permiso de ir más allá de lo que dice la Escritura. No tenemos permiso de dejar echar a volar nuestra imaginación y agregarle cosas a la Escritura. Hoy en la mañana también en la Escuela de Formación Cristiana hablábamos un poquito de eso. No podemos hacerlo, ni podemos quitarle tampoco cosas a la Escritura. De repente hay algunos pasajes que a lo mejor no nos son muy cómodos y quisiéramos mejor quitarlos de ahí, como eso de que cuando te golpeen una mejilla por la otra, a lo mejor a muchos nos dan ganas de borrar esa parte de ahí,
Levítico. No lo podemos hacer, eso es palabra de Dios, o aquello de amarás a tus enemigos. De repente no nos es muy cómodo que digamos, pero es palabra de Dios. Ni le quitamos, ni le ponemos tampoco lo que nuestra imaginación a veces trae a cuentas. Y creo que en el tema específicamente de la Virgen María, y cuando digo virgen estoy usando el término bíblico que usa para referirse a ella. Había una virgen en Nazaret de Galilea de nombre María, a quien el ángel visita. Y creo que en el caso de este personaje hermoso de la Escritura, porque es un personaje hermoso, a veces se le ha agregado mucho que es fantasía y que la Biblia no enseña. El día de hoy, aunque leímos un pasaje un poquito más amplio, yo me quiero centrar únicamente en los versículos 46 al 55. Ese pasaje es un pasaje muy conocido, incluso se le ha puesto título a ese pasaje y se le conoce como el Magnificat. Yo no sé si pudiéramos tener, bueno, antes de que la quiten nada más, porque este versículo es bien hermoso también, que lo usamos cuando vamos a predicar. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice el Señor. Y creemos en eso. Si podemos proyectar de nuevo el texto bíblico. Ok, a partir del 45, que es la siguiente diapositiva, por favor. A partir de ahí. Bien, esta porción de la Escritura se conoce como el Magnificat, o algunos le han cambiado ahí, es una palabra en latín, y la han cambiado y hablan de la Magnífica. Ya desde ese cambio ya comienza a haber una distorsión de lo que enseña esta porción de la Escritura. Déjenme darles un poquito el contexto, aunque ya lo hemos leído. Es más, hace 8 días predicamos sobre los versículos anteriores a estos, a donde la Escritura nos enseña en Lucas capítulo 1 que un ángel llamado Gabriel se presentó ante una virgen que vivía en Nazaret, llamada María, y entonces la saludó con un saludo muy especial. Ella se extraña del saludo que le hace el ángel, y después el ángel le da un mensaje, que fue de lo que predicamos hace 8 días, del mensaje del ángel, a donde el centro de ese mensaje es Jesucristo. El centro del mensaje es Jesús. Y en esta porción que vamos a leer ahorita, el centro del mensaje es otra vez Jesús. Voy al texto, lo tomo en el versículo 46, había dicho 45, versículo 46. Dice: entonces María dijo. Cuando María dijo esto, fue después de lo que había dicho Elizabeth. Elizabeth también habla algunas cosas bien hermosas sobre lo que el Señor le había revelado, pero después de eso dice: entonces María dijo. Aquí no nos dice, como en el caso de Elizabeth, que de Elizabeth dice: y Elizabeth llena del Espíritu Santo. No dice eso, pero podemos deducir fácilmente que María estaba hablando llena del Espíritu Santo. Y dijo lo siguiente: engrandece mi alma al Señor. Bueno, la palabra que se traduce como engrandece en latín es magnificat. De las primeras traducciones más históricas que hubo fue la traducción del griego al latín, en una versión que se conoce como la Vulgata Latina. Y bueno, ustedes saben que durante siglos y siglos y siglos en la Iglesia Católica Romana solamente se leía en latín. Incluso las misas, las reuniones se daban en latín únicamente, y entonces casi que nada más conocían, o se conocía, quienes sabían leer y quienes entendían el latín, pues conocían la versión de la Biblia en latín únicamente. No había traducciones al español ni a ningún otro idioma. Entonces en la Vulgata Latina hay
dice magnifican, que para nosotros en buen español es engrandece o magnifican, también nos suena como a eso. Y bueno, toman entonces esa primera palabra y la ponen como título de esta oración o de este canto, lo cual no tiene nada de malo, se puede hacer. Lo malo es cuando esa palabra se aplica a otra persona que no es de quien se está hablando. ¿A quién magnifica el alma de María? A Dios, ¿verdad? Ella está comenzando con un canto, está comenzando con una oración. Hace un momento, a propósito, leímos 1 de Samuel, capítulo 2, porque ahí viene algo que se conoce como el canto de Ana. Ana, la mamá de Samuel, ¿se acuerdan? Una mujer que era estéril y que sufría mucho por su esterilidad y que finalmente rogaba al Señor hasta que el Señor le respondió y ella queda embarazada, y entonces su hijo Samuel, de hecho, llega a ser el primero de los jueces de Israel, un profeta tremendo también. Bueno, hay un canto de Ana después de que el Señor le permite tener a Samuel. Si ustedes leen 2 de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10, y este pasaje que acabamos de leer, si los ponemos juntos, van a encontrar un montón de similitudes en ellos. Se parece mucho en lo que dice. Es un canto de alabanza a Dios, es un canto de adoración a Dios. Lo pudiéramos dividir en dos grandes partes, permítanme hacerlo así. Hay autores que lo han dividido de diferentes maneras, pero les puedo decir que del versículo 46 hasta el versículo 48 es un canto de agradecimiento y de reconocimiento de parte de María hacia Dios. Y del versículo 49 en adelante es una serie de descripciones de las características de Dios al cual María está adorando. Fíjense que es interesante darse cuenta que esta jovencita Galilea, María de Nazaret, era una buena judía. Ella estaba enterada de las Escrituras. Seguro que iba a la sinagoga cada sábado. Ella conoce las Escrituras y Dios usa ese conocimiento que ella tiene de las Escrituras para darle este canto, para darle esta oración. Podemos encontrar ahí muy fácilmente, no lo vamos a hacer ahorita, pero créanme que yo ya hice esa tarea, y podemos encontrar 9 referencias a 9 salmos diferentes de la Escritura. No solamente toma como una referencia al canto de Ana, toma varios salmos, varias partes de los salmos, y dice algún autor, eso sí, no fue tarea que yo haya hecho, pero dice algún autor que hay por lo menos 30 referencias al Antiguo Testamento en este canto. Por lo tanto, es un canto totalmente teocéntrico. Teocéntrico quiere decir centrado en Dios. Es un canto centrado en Dios, es una alabanza, es una exaltación a Dios, y ahorita vamos a ver el motivo por el que se le exalta de esa manera. Pero no está centrado en nadie más, no está centrado en María, no está centrado en ningún otro personaje. Es un canto centrado en la adoración a Dios, en la adoración a nuestro Señor. Y bueno, entrando más en la explicación del texto, versículo 46, engrandece o magnifican mi alma al Señor. María está repitiendo lo que dice Ana en 1 Samuel 2:1, mi corazón se regocija en Jehová, y lo que dice el salmista en el Salmo 34, versículo 2, que dice, engrandeced a Jehová conmigo. Engrandecer a alguien es quererlo exaltar, quererlo hacer grande, quererlo hacer magnífico, decir cosas magníficas de él. ¿Cuándo es que nuestro corazón quiere engrandecer a Dios, o que nuestro corazón quiere exaltar a alguien más, a Dios o a alguien más? Cuando nuestro corazón está lleno de gratitud. Cuando nuestro corazón está lleno de gratitud a
todas las maneras que sean posibles. ¿Qué nos revela a nosotros del corazón de María? Ella estaba agradecida con Dios, y por eso comienza de esa manera. En ambos casos, tanto en 1 Samuel capítulo 2 como en el Salmo 34, la palabra Jehová, que los hebreos, para no pronunciarla, porque no la pronunciaban por su santidad, la leían como Adonai, que significa el Señor. Cuando se hacen las traducciones del hebreo al griego, hay una versión que se llama la Septuaginta, que fue traducida en el siglo I antes de Cristo. En la Septuaginta, los traductores del hebreo, cuando se encontraban con Adonai, o se encontraban con el nombre impronunciable del Señor, ellos traducían del hebreo al griego. Adonai lo traducían como Curios con K, o Kyrios lo pronuncian algunos. ¿Qué creen? Que en este texto, que al ser del Nuevo Testamento está en griego, la palabra que aparece ahí en griego cuando dice engrandece mi alma al Señor es Curios o es Kyrios. María está diciendo engrandece mi alma a Adonai, engrandece mi alma a Jehová. Y es interesante que esta palabra en griego, Curios, solamente se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse o a Dios en general o a Jesús. No cuando se refieren a ningún otro señor, al señor de la esquina o al señor de algún lado determinado, no es Curios. Curios solamente se utiliza en griego para referirse a Dios, pero también para referirse a Jesús. Y es la palabra que está ahí en el original. Sigue diciendo el versículo 17: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Miren, va a haber aquí en los siguientes versículos que voy a leer, van a ver 4 características o 4 nombres de Dios a los cuales, al cual se refiere María y que los usa en este canto. Y este es el primero de ellos, Salvador. Se regocija en Dios, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Hermanos, ¿quién necesita de un Salvador? Yo también. Pero mi pregunta es en otro sentido. ¿Qué tipo de personas necesitan un Salvador? Las que necesitan ayuda. Las que necesitan ayuda, las que son pecadoras, ¿verdad? Las personas que están, salvar es rescatar a alguien. Si yo necesito un Salvador es porque necesito que me rescaten, ¿sí? Y miren, ¿perdón? Las que están en peligro. Quienes están en peligro, pero básicamente en un sentido bíblico, ¿quiénes necesitamos un Salvador? Los que estamos en pecado. Hoy en la mañana también hablábamos de eso, ¿verdad? Sí, los temas se entrecruzan. Y hoy hablábamos precisamente de la condición caída del ser humano, cómo a partir de Adán y Eva para acá, todos somos humanidad caída y todos somos pecadores. Algo que a veces se dice de María, de esta hermosa jovencita Galilea, es que fue sin pecado concebida. Bueno, eso contradice la Escritura. Y contradice a la misma María, que aquí está diciendo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella está reconociendo su condición como la de cualquier otro ser humano, pecadora no porque fuera nadie en un sentido despectivo, ni mucho menos, para nada queremos insinuar ni siquiera eso, pecadora como todos los seres humanos, como dice la Escritura, que lo somos todos. Una de las enseñanzas que desafortunadamente se han dado en este sentido es que María fue concebida sin pecado. No hay una sola parte de la Escritura que hable de eso. Y el argumento que a veces se utiliza es que dicen, es que Jesús no tuvo pecado. Y con eso decimos amén, Jesús no tuvo pecado. ¿Sí? Y dice, para que Jesús no haya tenido pecado,
pecado. Entonces María tampoco podía tenerlo, porque si no le hubiera pasado ese pecado a Jesús. Desde luego que eso no es bíblico. Y si nosotros siguiéramos ese razonamiento, tendríamos entonces que decir que los papás, o por lo menos la mamá de María, tampoco tuvo pecado. Y para que ella no lo haya tenido, sus abuelos tampoco. Y para eso sus tatarabuelos, y no sé hasta qué punto les tendríamos que ir para poder sostener una enseñanza así. Y María aquí lo está reconociendo total y abiertamente mientras adora al Señor y dice: se regocija mi alma, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Una y otra vez encontramos en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, que solamente Dios salva. Fuera de Dios no hay salvación. ¿Por qué nosotros decimos que Jesús es Salvador entonces? Porque Jesús es Dios. Porque creemos que Jesús es Dios. Es la divinidad encarnada en la persona de Jesucristo. Pero sigamos con este canto. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Otra vez hay otro reconocimiento por parte de esta jovencita de su condición humana caída, igual a la de cada uno de nosotros. Se ha dignado el Señor ver a alguien que está caído. Se ha dignado el Señor ver la bajeza de su sierva. Versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y ese es otro de los nombres de Dios que aparecen aquí en este canto. En hebreo es El Shaddai. El Shaddai es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Es tremendamente importante que mucho tiempo después el Señor Jesucristo le diría a sus discípulos, cuando ya se despedía de ellos en Mateo 28, 18, estas son palabras del Señor Jesucristo que por ahí también he visto atribuidas a algún otro personaje, pero son palabras de Jesús cuando Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Aquí es Jesús el que está hablando. Es el Señor Jesucristo el que habla y dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Hermanos, decir eso y decir yo soy el Todopoderoso es lo mismo. Bienvenidos. Decir eso y decir yo soy el Todopoderoso es exactamente lo mismo. Y esas son palabras del Señor Jesucristo. Jesús dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, es decir, arriba y abajo. Todo poder, toda autoridad me ha sido dada a mí, dice el Señor. Entonces, nuevamente encontramos una característica de Dios, nuevamente encontramos un atributo de Dios que el Señor Jesucristo aquí en Mateo se lo está apropiando legalmente para sí, porque Él es Dios. Y María en este canto en el que estamos, en el Magnificat, ella lo dice de esa manera: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y viene el tercero de estos nombres que aparecen aquí. Dice: santo es su nombre. Santo es su nombre. Sigue hablando de Dios. Vayan siguiendo por favor el hilo y vean cómo esta es una alabanza hermosísima a Dios. Es una exaltación hacia Dios. Santo es su nombre. En hebreo, Kadosh. Y esta palabra Kadosh en hebreo tiene un significado también bien amplio. Solamente Jehová, solamente Dios, el creador de todo el universo, es el santo de los santos, es el santo de Israel. No solamente en ambos sentidos. Miren, la palabra Kadosh en hebreo puede tener dos acepciones diferentes. Disculpen que me meta tanto con las traducciones, pero es que necesitamos tomar el sentido de lo que se dice. Tiene dos acepciones diferentes. Una es apartado, que a lo mejor es el sentido que más conocemos de santo. Santo quiere decir apartado. Kadosh es alguien que es
pero santo también quiere decir alguien que es extremadamente, sublimemente perfecto, sin defecto, misericordioso, y por eso es que el Señor Dios es el santo de los santos, es el más santo de todos los santos. En Isaías capítulo 57, versículo 15, dice Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Ahí viene santo con mayúscula, se está refiriendo a él. El mismo Isaías, en un pasaje un poquito antes del que acabo de mencionar, cuando Isaías está describiendo una visión que él tuvo en el capítulo 6, y dice que él ve de repente que está delante del Señor, que está delante del trono del Señor, y dice en el versículo 3, Isaías 6:3, dice: y el uno, estaba hablando de los ángeles que estaban alrededor del trono del Señor, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. En una de las expresiones de adoración más hermosas que hay en la Escritura, esta de Isaías 6:3, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Repetían aquellos ángeles uno al otro. Veamos cómo esta jovencita toma también ese título que la Escritura le da a Dios y lo expresa aquí: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. En los siguientes versículos, del 50 al 55, este canto de María va a expresar 8 características, atributos. No quiero usar una palabra específica porque no quiero encajonarlo, pero va a hablar del Señor en 8 menciones diferentes. Les prometo que las voy a tocar muy rápidamente, cada una de ellas, pero que es importante que nosotros las tengamos presentes. Y la primera de ellas dice en el versículo 50: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La palabra, perdónenme, voy de nuevo con el hebreo, pero la palabra en hebreo para misericordia es Gesed. Y Gesed puede tener diferentes acepciones o diferentes traducciones, pero que se juntan las tres para que nosotros podamos entender el concepto de misericordia como está en la Biblia. La palabra Gesed en hebreo aparece 240 veces en el Antiguo Testamento, o sea que debe ser importante para Dios. Y en cada una de ellas se refiere a misericordia, bondad, amor constante, gracia, fidelidad, devoción. De acuerdo con un diccionario bíblico que yo consulté para preparar este mensaje, un diccionario bíblico se conoce como Vine o Vine, se escribe, en general es posible identificar 3 significados fundamentales de la palabra Gesed, que siempre interactúan entre sí. Esos significados son fuerza, constancia y amor. Podemos decir que el Gesed de Dios, del que habla este canto de María, y que es de generación a generación a los que le temen, es el amor fuerte, es decir, intenso y constante de Dios hacia nosotros. Quisiera repetirlo: misericordia es el amor intenso y constante de Dios hacia nosotros. Si nosotros estamos aquí reunidos este día, hermanos, es únicamente por la misericordia de Dios. Dice en alguna parte de la Escritura: por tu misericordia no hemos sido consumidos. Solamente por tu misericordia, no por nosotros, no por nuestra capacidad, no por nuestra bondad, no por nuestra habilidad. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, decía el pueblo de Israel. Y nosotros podemos decir amén a esa parte del canto de María. Nosotros somos una muestra del amor intenso y constante de Dios.
Bendito sea su nombre, que el amor de Dios no cambia. Bendito sea su nombre, que el amor de Él no es como el de nosotros. El de nosotros es cambiante. Hay veces estamos tan agradecidos con Dios y lo queremos adorar y lo queremos exaltar. Y hay veces que decimos, hoy no me nace. Hoy no me nace eso de adorar a Dios. Eso de orar como, hoy no me nace. O eso de ir a la iglesia, hoy como que no me nace. Hoy me nace más quedarme hasta tarde en la cama o ver la televisión o hacer alguna otra cosa. Bendito sea su nombre, que el amor de Dios no es así. Es intenso y es constante. No cambia, no se modifica. Hermanos amados, Dios es un Dios que no cambia. Dios es completo. Dios no puede cambiar. Si Dios cambiara, no sería Dios, ¿verdad? Dios no puede mejorar. Dios no puede ser mejor mañana de lo que es hoy. Solamente se puede mejorar lo que no es perfecto. Y Él es perfecto. Y su amor es perfecto. Entonces, ese es el significado de la palabra misericordia cuando dice en este canto, y su misericordia, es decir, su amor intenso y constante, es de generación en generación a los que le temen. Yo le doy gracias a Dios porque de mi familia hoy nos permite estar aquí 3 generaciones. Pocas veces lo identificamos, pero yo puedo decir, su amor hacia mí es de generación en generación. Puedo decir amén. Y lo podemos ver en nuestros hijos, lo podemos ver en nuestros nietos, y sabemos que lo vamos a ver en las generaciones que ya no vamos a ver, ¿verdad? Yo no creo que yo conozca a los nietos de Cirilita o de Michelle o de Asiel, no creo que los vaya yo a conocer, pero aun cuando yo no los conozca, sé que la misericordia de Dios estará ahí con ellos, porque es de generación en generación. Es esa misericordia la que hace que aquí esté mi hermana Dulce y esté Yoyis y esté Josué. Otra vez 3 generaciones ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es de lo que habla este canto. Su misericordia es de generación en generación, dice, a los que le temen. Hablar del temor de Dios sería tema para otra predicación, pero solamente quiero decir una y otra vez, la Escritura dice que nosotros debemos de tener temor a Dios. Además dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No hay sabiduría si no hay temor a Dios. Algún día hablaremos más de ese tema. Sigue el versículo 51 y sigue hablando del Señor, sigue hablando de Jehová. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón. Y yo creo que aquí María tenía presente varias partes del Antiguo Testamento para poder decir, hizo proezas con su brazo. Yo creo que tenía en mente a lo mejor a Moisés extendiendo la vara sobre el mar rojo, porque el Señor le había dicho que lo hiciera, y haciendo que el mar rojo se dividiera en 2 partes. Yo creo que tenía en mente también al mismo Moisés hablando con Faraón y diciéndole, si no dejas ir a mi pueblo, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto en el momento que yo lo diga. Yo creo que tenía en mente a lo mejor al mismo Moisés golpeando en una roca y haciendo que el agua brotara de aquella roca. Yo creo que tenía en mente todas las conquistas que el pueblo de Israel pudo hacer para tener la tierra que Dios les había prometido. ¿Cuántas y cuántas proezas del Señor podemos encontrar a lo largo de la Escritura? Pero cuando hablamos de Jesús, que finalmente es el motivo de estas festividades en las que estamos ahora, que es a quien estamos celebrando en estas fechas, su encarnación, su nacimiento, Jesús resucitó muertos, Jesús le dio vista a los ciegos, Jesús hizo que caminaran paralíticos, Jesús caminó sobre el mar, Jesús le ordenó a los vientos y a la tormenta que se callaran, y ellos se callaron inmediatamente. Vaya que su brazo hizo proezas y más proezas. Y dice después, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón.
¿Se acuerdan ustedes de la historia de la Torre de Babel? ¿Sí? Por hablar de una historia tremendamente conocida. ¿Qué fue lo que hizo Dios ahí? Esto que se está cantando aquí en Lucas. Esparció a los soberbios por el pensamiento que traían en sus corazones. Los confundió y los esparció. Aquellos hombres que habían dicho, levantaremos una torre tan alta que vamos a llegar al cielo, ¿verdad? Y Dios dijo, no, no van a hacer nada de eso. Y confundió sus lenguas, confundió sus pensamientos y los esparció por toda la tierra. Vemos al Señor manifestándose también de la misma manera con el ejército de Egipto, el ejército de Faraón que perseguía al pueblo de Israel, y todos nosotros sabemos cómo terminó eso. Versículo 52: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Se acuerdan ustedes de cuál fue el fin de Faraón? ¿Cómo terminó Faraón? El más poderoso de los gobernantes en aquel tiempo. Simplemente el Señor lo quitó. Cuando estudiamos el libro de Daniel, hablamos mucho de Nabucodonosor, hablamos mucho de Ciro, hablamos mucho de Darío, gente que tenía un poder que nosotros no nos podemos imaginar, que no existe ya actualmente en nuestra vida moderna, gobernantes que tuvieran todo el poderío que tenían aquellos hombres. Ellos mismos se sentían dioses y a muchos de ellos los adoraban como dioses. ¿Qué es de ellos el día de hoy? Su trono fue simplemente quitado. ¿Quién lo quitó? Lo quitó el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Pero vemos también en el Nuevo Testamento a un Herodes el Grande, a un Herodes Antipas, a un Poncio Pilato, a los Césares, cuyos tronos simplemente fueron quitados por parte de Dios. Y en la segunda parte de ese versículo dice, y exaltó a los humildes. Si algo vino a ser el Señor Jesucristo, si algo notorio, bueno, hay muchas cosas, pero algo notorio que el Señor Jesucristo hizo en su cultura, entre la cultura hebrea del siglo I, es que exaltó a los niños y exaltó a las mujeres. Dos grupos de población terriblemente vulnerables en el siglo I de nuestra era y en la cultura hebrea sobre todo. Ni los niños ni las mujeres contaban ni siquiera en los censos, ni siquiera los tomaban en cuenta para los censos. Sabemos por la historia que en algunos pueblos, como el pueblo espartano, los espartanos, cuando un niño nacía medio enfermito o nacía de bajo peso, lo mataban, simplemente. Lo arrojaban al río porque no tenía ningún sentido que viviera alguien que tenía alguna debilidad. Incluso en la cultura romana, los padres no era un delito si un padre mataba a su hijo, porque finalmente era su hijo y era como de su propiedad. Es Jesús quien viene a decir, deje que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Es Jesús quien viene a poner a un niño en medio de la multitud con la que estaba hablando y les dice, si alguno quiere ser el primero entre ustedes, háganse como este niño. Si alguno quiere entrar al reino de los cielos, hágase como este niño. Es Jesús el que hizo lo que no hacía ningún otro rabino, aceptar a mujeres en la compañía de él. Jesús fue servido por un grupo importante de mujeres, no me atrevo a decir cuántas, pero mujeres conocidas en los evangelios, entre las cuales estaba por supuesto María, su madre, pero había también otras mujeres como Magdalena, como se me van ahorita los nombres, pero bueno, hay varios personajes bíblicos, mujeres en los evangelios que sirven a Jesús, que seguían a Jesús. La suegra de Pedro, que fue incluso sanada también por el Señor Jesucristo. Entonces entendemos ese sentido cuando dice este canto, no solamente quitó los tronos a los poderosos, sino que exaltó a los humildes. Sigo con el verso 53, que es el
la sexta de estas características. A los hambrientos colmó de bienes. Y déjenme referirme, para ya no hacer referencias al Antiguo Testamento, al Señor Jesucristo alimentando en una ocasión a aproximadamente 10,000 personas. La Escritura dice 5,000, pero sabemos, como les decía hace un momento, que son solamente contando los varones, pero allá había mujeres y había niños, y muchos autores calculan deben de haber sido por lo menos unas 10,000 personas las que estaban ahí. ¿Y se acuerdan con cuánto de alimentos el Señor Jesús nos alimentó? ¿Alguien se acuerda? Panes y 5 peces. ¿Ok? Con poquitos panes y poquitos peces, para no hacernos bolas con el 5 y el 2. Ok, poquitos panes y poquitos peces. Y en otra ocasión a 4,000, otra vez varones, debe haber sido por lo menos el doble, solamente con 7 panes y con unos pocos pececillos. Acabamos de ver el viernes en el estudio bíblico que tenemos los viernes. Entonces Él vino a alimentar a los hambrientos, pero no solamente en el sentido físico. Él vino a alimentar a aquellos que tenían hambre y sed de justicia, hambre y sed de las cosas de Dios. Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que vemos nuevamente aquí esta característica de nuestro Señor. Versículo 54. Socorrió a Israel su siervo. Déjenme leer juntos 54 y 55 porque van pegados. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Socorrió a Israel su siervo. Cuando está hablando aquí en este que es el colofón, que es el cierre de este canto oración, vuelve a hablar de lo que dijo al principio del canto, vuelve a hablar de la misericordia. Dice: socorrió a Israel su siervo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que lo socorrió? Acordándose de la misericordia que habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y a lo mejor algunos de nosotros pudiéramos decir, nosotros que no somos israelitas, que no somos judíos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Que no somos judíos. Eso está bonito para los israelitas, está bonito para los judíos. Pero bueno, si nosotros hacemos un estudio adecuado del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Dios le prometió a Abraham una descendencia importante y que le dijo que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Dice, y estoy refiriéndome a Génesis capítulo 22, versículo 18. Es Dios hablando con Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando está hablando aquí Dios y le está hablando a Abraham y le está diciendo en tu simiente, fíjense bien que no dice en tus simientes, sino en tu simiente, como hablando de uno, está haciendo referencia a Jesucristo. Jesucristo es un descendiente directo de Abraham, a través de la rama de David, a través de la rama de Judá y luego de la rama de David, hasta llegar a José, su padre legal, o su padre no biológico, sino su padre legal. Es un descendiente de él. Entonces, esa simiente de la que Dios le estaba hablando a Abraham es el Señor Jesucristo. Vuelvo a leer ese versículo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso incluía a nuestro México. Y eso nos incluía a nosotros. Dios nos estaba bendiciendo a nosotros ahí a través de esa bendición que le estaba dando a Abraham. Porque aquellos que hemos conocido a Jesucristo, aquellos que reconocemos a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios Altísimo, somos simiente de Abraham. Somos descendencia de Abraham.
En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, Pablo retoma ese tema y dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa simiente de Abraham, esa simiente había sido prometida muchísimo antes de Abraham. Me atrevo a decir que quizás miles de años antes de Abraham, y miles y miles y miles de años antes de nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 15. Algunos lo conocen como el protoevangelio o como el primer evangelio. Después de la caída del ser humano, Dios está hablando con la serpiente, se está refiriendo a la serpiente, que sabemos que es Satanás, y le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre tu descendencia, le dice a Satanás, y la descendencia de la mujer a la que has hecho caer con tus engaños. Y un día la simiente de la mujer, un día un descendiente de la mujer te va a herir de muerte. Eso significa te herirá en la cabeza. ¿De quién estaba hablando el Señor ahí? ¿De quién? De Jesús. Sí, díganlo así sin miedo, sin temor. De Jesús. Génesis capítulo 3, versículo 15 habla de Jesucristo. Está anunciando a Jesucristo. Está anunciando a aquella simiente de la mujer que un día hirió, porque ahora para nosotros ya podemos hablar en el pasado, hirió a la serpiente antigua, hirió a Satanás en la cabeza. Todo esto tiene que ver con esta última parte del canto, porque hace referencia a la bendición de Dios hacia Israel y hacia la descendencia de Abraham. Leo nuevamente: socorrió a Israel su siervo, vaya que lo socorrió al mandar al Mesías, al mandar al Salvador del mundo, acordándose de la misericordia. Lo hizo solamente por ese amor intenso y ese amor no cambiante que tiene hacia nosotros, de la cual, de esa misericordia, habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y ahí termina este canto. El versículo 55 dice: y se quedó María con ella, con Elizabeth, recordemos que estaba con Elizabeth, como 3 meses, y después se volvió a casa. Amados hermanos, ya para ir concluyendo con este mensaje, esta oración o este canto, les decía, conocidos por algunos como el Magnificat, por la razón que ya expliqué anteriormente, es una hermosa exaltación a Dios y a la simiente de la mujer prometida a Abraham, es decir, a Jesucristo. Igual que fue en el anuncio del ángel Gabriel a María, el personaje central no es María, es Jesús. Y aquí en este canto, el personaje central no es María. El personaje central es Dios, es la exaltación a Dios y a lo que Él está haciendo en ese momento. Yo no sé cuánto tiempo tendría María de embarazo en ese momento, porque los versículos anteriores nos dicen solamente que ella se levantó y que fue a la montaña de Judá para visitar a su parienta Elizabeth. Lo que sí sabemos es que tenía muy poquito de embarazo. ¿En qué etapa de gestación estaría Jesús en ese momento? Yo no sé si una semana, 2 semanas, alguna cosa así, pero el Salvador del mundo se estaba procesando, permítanme usar la palabra, en ese momento en el vientre de María, en el vientre virginal de María. Una jovencita que no se había casado, que no había tenido hasta ese momento ninguna relación íntima con su futuro esposo, que era José,
pero que sin embargo por el poder del Espíritu Santo había concebido al Hijo del Altísimo. Y en ese momento es cuando ella estalla, permítanme usar la expresión, estalla en adoración, estalla en exaltación a Dios, estalla en gratitud por lo que el Señor estaba haciendo con ella. ¿Qué podemos aprender de este precioso texto? Creo que muchas cosas, pero yo quisiera resumir 4 enseñanzas que creo que son para nosotros al leer el Magnificat. La primera, nuestra oración, al igual que nuestros cantos de alabanza, deben de estar impregnados de la palabra de Dios. No de romanticismo, no de humanismo, ni de autoexaltación, ni de exaltación a nadie más, sino impregnados de la palabra que exalta solo al Dios eterno. Yo les quisiera lanzar un reto en esta tarde relacionado con esta enseñanza tomada del Magnificat. Mañana o al rato, cuando ustedes vayan a orar y cuando vayan a tener algún tiempo a solas con el Señor, busquen un salmo. Busquen un salmo. Digo salmo porque son las partes a lo mejor que más fácilmente podemos encontrar, pero busquen cualquier texto de la Biblia y oren a Dios basados en ese texto. Váyanle hablando a Dios lo mismo que dice el texto. Miren, a mí ayer el Señor me llevó al Salmo 24. Creo que ni siquiera con Laura lo había comentado. Pero en el tiempo que yo tuve de oración al Señor, me llevó a ese salmo y me llevó a orar de acuerdo a lo que dice ese salmo. Y créanme que fue una bendición tremenda para mí. No estoy descubriendo el hilo negro, ni estoy enseñando nada así medio raro. Es algo que se recomienda hacer. Oremos con la Escritura. Hablemosles al Señor usando las palabras que Él está usando para hablarnos a nosotros. Busquen el Salmo 23, que es un salmo mucho más conocido. Y díganle: Señor, tú eres mi pastor. Y porque yo sé que tú eres mi pastor, sé que nada me faltará. Yo sé que me vas a llevar a delicados pastos, que me vas a llevar junto a aguas de reposo. Yo sé que mi copa está rebosando. Sé que unges mi cabeza con aceite. Digámoselo al Señor. Que nuestra oración esté impregnada de la palabra de Dios. Que podamos orar guiados por la palabra de Dios. Eso es lo que hizo María. 30 referencias bíblicas aproximadamente al Antiguo Testamento en este pequeño canto. Y cuando alabemos a Dios en oración, hermanos, fijémonos en la letra de lo que estamos cantando. No todos los cantos cristianos exaltan a Dios. Hay cantos que hablan de mí, muchos cantos que hablan de mí, de lo que necesito, de lo que estoy sintiendo, de lo que estás haciendo en este momento conmigo. Mi esposa lo sabe que cada domingo, cuando escogemos los cantos, algo que buscamos es que la letra del canto, miren, no me interesa tanto si el ritmo es ritmo de vals o ritmo de algún otro ritmo, no sé, tiene un poquito de música, pero de repente hablamos de música cristiana y yo les decía en alguna ocasión, hermanos, no existe la música cristiana, existen las letras cristianas, eso sí, existen las letras cristianas, existen los mensajes que vienen con un tipo de música. En música a veces tenemos nuestras preferencias personales. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la música instrumental, me gusta mucho la música clásica. Hay gente que no le gusta y está bien, no tiene nada de malo. No me gusta la salsa, no me gusta. Hay gente que le gusta mucho la salsa. ¿Habrá cantos cristianos en ritmo de salsa? Sí los hay, está bien, siempre y cuando la letra sea una letra bíblica. Algo que sí me gusta es la música ranchera, y conozco cantos hermosos con música ranchera y tocada con mariachis y todo eso. No importa
importa la música, porque finalmente toda la música es creación de Dios. Si hay música es porque Dios la creó, pero lo que sí importa es el mensaje que viene. Ahí tenemos que ser cuidadosos. Entonces, creo que una enseñanza que nosotros podemos tomar del Magnificat es que nuestra oración y que nuestra alabanza a Dios esté basada en la Escritura, esté basada en su palabra. Segunda enseñanza, al igual que esta jovencita llamada María, nuestra alma debe magnificar al Señor Salvador, poderoso y santo, por la portentosa obra de haber encarnado a su Hijo unigénito en Jesús de Nazaret para redimirnos de nuestro pecado y de nuestra rebelión. El Hijo de Dios, hermanos, existe desde la eternidad, es eterno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo existen desde la eternidad. Pero hubo un momento en que el Dios Hijo, el eterno Dios Hijo, se encarnó en la persona de Jesucristo. Y ese hecho, que lo hemos mencionado como el Verbo encarnado, como la palabra de Dios encarnada, es algo que debería hacer saltar nuestro corazón de gozo, saltar nuestro corazón de gratitud. A veces se cuestiona la celebración de la Navidad y hay motivos para cuestionarla, desde luego. Pero finalmente lo que nosotros nos debemos de centrar es en que estamos celebrando la encarnación del Dios Hijo en Jesús, nuestro Salvador. Y eso es algo para que nosotros nos llenemos de gozo. Tercera, pidamos a Dios sinceramente dirección de su Santo Espíritu para entender lo que su palabra enseña de María, una humilde sierva del Señor que se regocijaba en la salvación que venía para ella y para toda la humanidad. Nunca encontramos en la Biblia la más leve indicación para adorar, ni venerar, ni orar, ni pedirle, ni confiar en ella. No hay la más leve insinuación de que María sea corredentora de la humanidad junto a Jesucristo. No es la reina del cielo, ni de la tierra, no es la madre del Dios eterno, no es la madre de nosotros, ni la madre de la iglesia. Todos esos títulos son incluso ofensivos para este hermoso personaje que es María de Nazaret. Que Dios, pidámosle al Espíritu Santo que le dé dirección a nuestro pueblo, que le dé dirección a la gente a la que amamos, porque es gente a la que amamos entrañablemente y que siguen enseñanzas que no están en la Escritura, que no están en la palabra revelada de Dios. No importa cuál hermosa suene, no importa cuánto nos puedan confortar estas palabras. Hace no mucho tiempo hablaba yo con una persona a la que quiero mucho y me decía, me hablaba y me decía, es que cuando yo le hablo a María, yo siempre me identifico con mi mamá. Y mi mamá es alguien tan importante para mí, y en cambio con mi papá como que no tuve esa identificación así, de esa forma. Y eso le pasa a muchísima gente. Sí, pero no es lo que enseña la Escritura. La Escritura jamás nos habla de una madre. Nos habla una vez y otra vez de un padre amante, de un creador de todo lo que existe. No podemos ponerle una etiqueta que la palabra de Dios no le da a Dios, que no le pone a Dios. Nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos solamente un Padre, y ese Padre es el Dios creador del universo, y nuestro Señor y nuestro Rey es Jesucristo. Y a María la admiramos como un personaje bíblico hermoso, como admiramos a Pedro, como admiramos a la suegra de Pedro, como admiramos a tantas otras personas de las que habla la Escritura, que son personajes bellos, son personajes hermosos, y sin lugar a duda que esta jovencita tuvo un papel importante en ese plan de Dios, pero que no hay nada más que se enseñe sobre ella. Y finalmente, la cuarta enseñanza, y con esta termino. En esta Navidad
Hermanos, unámonos al coro celestial del que nos habla Apocalipsis 5, del 11 al 13. Déjenme leer. Y que este sea el motivo de nuestra celebración esta Navidad. Escribe Juan el autor del Apocalipsis. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado. Está hablando de Jesucristo, bendito sea su nombre. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso es a lo que somos llamados a adorar. Eso es a los que somos llamados a celebrar en esta Navidad. Me impacta tanto lo que dice el versículo 13. Y a todo lo creado, dice, a todo lo que está en el cielo, a todo lo que está en la tierra, a lo que está abajo de la tierra, a lo que está en el mar y lo que habita en ellos, a todos ellos les oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder para siempre, por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos. Amado Dios, te adoramos en esta tarde, Señor. Te damos a ti y solamente a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra tuya que es viva, que es eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos confrontas una y otra vez con tu palabra y te pedimos que lo sigas haciendo siempre. Te pedimos, Señor, que no nos dejes estar en nuestra comodidad, en nuestro confort o en nuestros propios pensamientos, en la vanidad de nuestros propios pensamientos. Confróntanos con tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que si alguien que ha estado escuchando este mensaje se siente confrontado en este momento por ti, que seas tú, Espíritu Santo, el que toque ese corazón, el que lo transforme, el que lo reviva, el que le dé vida nueva, el que le dé vida eterna. Señor, admiramos a tantos personajes que hay en tu palabra, tantos personajes de los que nos habla la Escritura, y entre ellos está María de Nazaret. Es un personaje hermoso, es un personaje al que admiramos, es un personaje al que reconocemos, Señor, esa valentía que ella tuvo para haber enfrentado quién sabe cuántas situaciones difíciles cuando aquel ángel le anunció que el Espíritu del Altísimo vendría sobre de ella y que por tanto el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Y ella creyó a la palabra tuya, Señor, y afrontó todo lo que siguió después de eso. Padre eterno, ayúdanos para entender en su debida dimensión cada una de las enseñanzas que hay en tu palabra, pero ayúdanos sobre todo a que te adoremos, Señor, con ese mismo corazón que tuvo María, que te exaltemos, Señor, de la misma manera, que queramos engrandecer tu nombre, que queramos engrandecerte a ti y que, Señor, vengamos postrados a tus pies por todas las proezas que tú has hecho en nuestra vida. Permite, Señor, que esta Navidad sea diferente para cada uno de los que estamos aquí, tanto para los que acostumbran celebrarla como para quienes no acostumbran celebrarla. Finalmente, ese no es el punto más importante. Ayúdanos, Señor, para que hoy y siempre te adoremos con todo nuestro corazón y estemos rendidos en gratitud por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra tuya que nos has entregado hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.